Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Son exactamente las 12 del día, transmitiendo para ustedes desde la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos acompañe, hay información importante que deseamos abordar con usted y los pormenores que este servicio informativo preparó para usted en lo relativo a cómo se manejó el tema de las nominaciones de Morena el pasado fin de semana y lo relevante, el sacrificio de Omar García Harfuch. 12:02, un tema que no pasa inadvertido. Buenas tardes, ingeniero, con mucho afecto, ingeniero, te mando un saludo fraternal porque tú haces posible que la audiencia comparta con nosotros este espacio y en la coordinación a don Antonio Mejía. La Sociedad Interamericana de Prensa celebró la 79 Asamblea Anual en la Ciudad de México. Los sexenios más violentos contra los comunicadores fueron precisamente con Felipe Calderón y el actual presidente López Obrador. Vía telefónica se encuentra nuestro especialista en temas de seguridad nacional, el maestro David Saucedo. Qué gusto saludarte. Gracias por llevar a la audiencia lo que se opina o una evaluación de la política de comunicación de los gobiernos de América Latina y en este caso se circunscriben al actual quinquenio del 79 presidente. Buenas tardes, maestro Saucedo, te escuchamos en la audiencia del 760 y tu servidor, adelante. ¿Qué tal, Federico? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. En efecto, como tú bien señalas, normalmente todos los eventos que tienen que ver con la celebración de la actividad periodística normalmente se ven teñidos de estas cifras de miedo, que es el peligro que sufren los comunicadores en México para poder realizar su función. Quienes estamos desde el otro lado admiramos a personas como tú que se dedican a transmitir a las audiencias todo lo que ocurre en nuestro país en ocasiones a costa de su propia seguridad. Como tú bien señalas, hay ahorita en esta coyuntura un ejercicio periodístico en México que se ve amenazado por distintos eventos de alto impacto, esencialmente por los ataques y la erosión que genera el crimen organizado en contra de comunicadores, ya no solo de los estados del país, sino también incluso de medios nacionales, como el que ocurrió recientemente en contra de un comunicador muy conocido y querido por todos nosotros, de Ciro Gómez Leiva. Pero lamentablemente no es la única persona, también otros comunicadores como Susana Oresti han sufrido también estas presiones y amenazas del crimen organizado. ¿Qué es lo que sí? Que a pesar de que hay protocolos, a pesar de que hay estrategias para poder contener la violencia en contra de los comunicadores, hay impunidad. Son muchos casos en donde lamentablemente ha habido ataques en contra de medios y comunicadores que se mantienen sin ningún tipo de investigación que haya fructificado con la captura de los presuntos responsables. Y me parece que eso es muy lamentable, ya lo han mencionado varias agencias a nivel internacional. México sigue siendo un país muy difícil para poder realizar la labor periodística sin riesgo para medios y los comunicadores. Entre otras cosas, y esa es el comunicado final de la 79 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa celebrada en la capital del país, maestro. Así es justamente el colofón. No por nada se eligió a México para que se realizara esta actividad, este encuentro, en donde se escucharon muchas voces, todas ellas lanzando una alerta, un extrañamiento, incluso al gobierno mexicano, al gobierno de Manuel López Obrador, que como tú recordarás, en una de sus múltiples promesas de campaña, que obviamente han quedado en el olvido, se comprometió a eliminar la violencia en contra de los medios de comunicación, y no solo no se ha eliminado, sino incluso se ha incrementado. En esta ocasión, quizá ya no es una violencia ejercida por las instituciones gubernamentales, tú lo recordarás en el pasado autoritario mexicano, que eran las instituciones de gobierno, los gobiernos estatales, el gobierno federal incluso, quienes cometían actos de represión o de censura. Ahora es el crimen organizado, los distintos grupos de macrocriminalidad que están empeñados en dictar una línea editorial para que en los estados en donde operan los medios de comunicación consigan y acaten la narrativa de estos grupos del narcotráfico. Y el último caso que no pasa inadvertido, el periodista Héctor Noguera Trujillo, de 76 años, encontrado muerto en Veracruz, en el puerto, atacado durante un asalto, y continúan las investigaciones. No se puede precisar aún,
maestro, las causas que llevaron a este terrible crimen, pero es otro colega abatido en estos tiempos recientes. En efecto, y tienen un común denominador, Federico, aunque hay casos que uno podría tener una duda razonable con respecto a si fue un ataque de crimen organizado. Lo cierto es que la gran mayoría de los comunicadores que han sufrido atentados, más del 90%, en efecto tenían en su trabajo periodístico alguna referencia crítica hacia la labor de los grupos del narcotráfico. Es muy difícil disociar esta labor periodística de crítica, de informar a la población acerca de la violencia homicida. Es muy difícil desligarla de la presunción de que sean los propios narcotraficantes los que estén atacando a los comunicadores, justamente por lo que comentábamos hace un momento, por la labor que están realizando de dar a conocer esta convivencia que hay entre grupos del narcotráfico y autoridades de seguridad pública. Colega, en síntesis, una asignatura pendiente del Estado para garantizar la seguridad en el quehacer de este gremio, que ciertamente dirán, esto se viene acumulando desde sexenios atrás. La cifra ya supera más de 200 desde esos tiempos, pero tampoco es una justificación para disasociar el fenómeno de la inseguridad con el quehacer periodístico, maestro. Definitivamente, Federico. Eso es justamente lo que comenta constantemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, el decir que antes estábamos peor. Pero lo cierto es que en el actual sexenio, en muchos indicadores a los que él hace referencia en las conferencias mañaneras, pues es posible que estuviéramos mal, en efecto, en el pasado, pero ahora en estos nuevos tiempos de la 4T, hay indicadores como este específico de ataque a los comunicadores, en donde no solo estamos mal, sino estamos peor. Maestro, ¿algún comentario? David Saucedo, experto en temas de seguridad nacional, que es agregar derivado de la celebración de la 79 Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ojalá que ese llamado que hacen los comunicadores en este evento tan importante tenga un eco por parte de las autoridades de seguridad federales, estatales, y que no derive en una serie de descalificaciones. Lamentablemente el presidente Andrés Manuel tiene una aversión hacia la crítica, no la soporta, considera que son ataques, cuando en realidad lo que vemos es un clamor de los comunicadores para que no sigan cayendo compañeros que están dedicados a la difusión de los hechos que ocurren de manera cotidiana. No es crítica en contra del presidente, sabemos que son los grupos de narcotráfico los que encabezan estos ataques, pero sí está en responsabilidad de las autoridades el poner fin a estos ataques. Muy buenas tardes, mejor inicio de semana, maestro Saucedo. Gracias a ti, Federico, un abrazo. Son las 12:08, transmitiendo a través de la señal de Radio Cañón 760. Le explico rápidamente a la audiencia qué ocurre en los medios y cuál fue la relación entre prensa y Estado. Fue un Estado patrimonialista que obsequió durante un tiempo indeterminado un apoyo a los concesionarios de los medios impresos y electrónicos. Este apoyo generalmente tiene una traducción, el pago por la publicidad gubernamental, pero se dio un cambio de gobiernos priistas y panistas en el 2018 y el nuevo gobierno fijó en su perspectiva reglas más claras para el acceso a la publicidad. Ante una caída presupuestal para ese rubro, se cierra la caja pública, se cae la publicidad oficial y entonces la Administración Federal atribuye esta condición a una campaña de descrédito montada en su contra. Tanto el jefe de la Comunicación Federal, Jesús Ramírez, como el presidente así lo asentaron en las diferentes mañaneras y al final se llega a una conclusión. Concluye en esta administración el chayote, y el chayote tiene una denominación, audiencia. Cuando el presidente López Mateos fue a un evento precisamente en su entidad de origen, la mexiquense, aunque él no nació en Atizapán, es como Clara Brugada, él nació en Guatemala, pero un guatemalteco pues tiene todo el derecho porque ya está nacionalizado, pues el guatemalteco o chapín López Mateos fue a esta gira en un invernadero y ahí invitó al pool de presidencia.
el pool de presidencia llegó al invernadero y le comentaron al secretario particular del presidente López Mateos, Humberto Romero Pérez, oiga, ¿y cuál es el interés de esta información? A ver, no se preocupen. Entonces, un asistente de Humberto Romero emergió con un portafolio del cual sacó sobres amarillos que contenían efectivo, y para cubrir esa nota, y el pool de la presidencia que asistía a la campaña, no a la campaña, sino al evento oficial del mexiquense guatemalteco López Mateos, pues finalmente entregó el incentivo que se llamaba Viático Revolucionario Institucional, cuya traducción es un chayote, y así se dio a este pool. Pero antes, en la presidencia del dictador Porfirio Díaz, ya se estilaba esto. Entonces había por ahí Ponciano García, era el jefe de comunicación de Porfirio Díaz, y llamaba a un grupo de prensa especializado en la cobertura del dictador. Cuando le dijo al periodista Krillman, no buscaré una reelección, esto era la inversa, y quienes lo interpretaron así, de los limitados medios impresos que existían, entonces entendían que don Porfirio iba por la reelección, al revés de lo que dijo al periodista Krillman, y quien lo interpretó así fue beneficiado con un incentivo que le entregó la presidencia a través del director de prensa, así se llamaba, el director de prensa de la dictadura de don Porfirio Díaz. Y de esta forma, el chayote fue una parte importante de una relación institucional entre concesionarios de medios impresos y medios electrónicos, algo que ya no, ya caducó. Tal vez por ahí permanezcan los vestigios, pero el chayote concluyó en la Cuarta Transformación. Es la duda, o si esta repartición es más discrecional, es otra duda, o si hay algún medio impreso que se vea beneficiado. Los veo en este momento, y si ustedes ven a los medios impresos, pues verá como antes era otro medio, ahora es un medio impreso particular que se lleva la difusión de la Lotería Nacional, y esto ocurría con otros medios nacionales en el sexenio de Peña, en el sexenio de Fox y Calderón, o en el de Zedillo, o en el de Carlos Salinas. Pero hoy usted puede ver, vaya a un stand de periódicos que casi ya no hay muy pocos porque ahora todo es electrónico, y verá a quién hace alusión su servidor. Entonces la publicidad sigue siendo algo discrecional y queda a criterio de la autoridad determinar si por su tiraje o su total de lectores, un medio impreso sobre otro tiene acceso a la publicidad oficial. 12 del día con 13 minutos. Saludo el cambio de guardia entre mis amigos ingenieros. No se vaya, hay más aquí en Radio Cañón 760 del cuadrante. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Ustedes saben que desde los congresos locales, pues existe una comunicación con la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, de acuerdo con su nombre, en cada entidad, derivado de una espiral delincuencial que se viene registrando en los últimos meses en la entidad mexiquense. Hoy vamos a platicar con un representante popular de esa entidad, Max Agustín Correa Hernández, para conocer, a propósito de los focos rojos en este rubro en Tlalnepantla, en el Valle de México, que podría extenderse a otros municipios y particularmente afectar a la capital. Le agradezco al diputado Max Agustín Correa Hernández tome esta llamada con Radio Cañón 760 del cuadrante. Diputado, buenas tardes para usted. Gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón. Muchas gracias, Federico. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues eres un profesional de la información al que conozco desde hace tiempo, y pues me gusta mucho tu profesionalismo en el manejo de temas importantes y sensibles para la sociedad. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a usted por tomar la llamada a Radio Cañón, diputado Max Agustín Correa Hernández, y le expliqué a la audiencia y particularmente a quienes son sus representados, cómo intercede usted con esta instancia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Estado de México, y a partir de ello la dependencia en su relación con el gobierno federal para contener en este momento, diputado, la espiral delincuencial que se hereda de una a otra administración, y cuáles serían las acciones en el ámbito del legislativo para cubrir ese vacío legislativo, crear una legislación más punitiva, o qué hacer, con qué instrumento pueden contar los mexiquenses en el Valle de México para encontrar una realidad diferente. Sí, mira, actualmente yo soy diputado local en la legislatura por Tlalnepantla. Presido la Comisión de Asuntos Metropolitanos. Y la agenda metropolitana pues abarca, entre otros, el tema de gestión de riesgos y protección civil, la gestión de la basura, la movilidad, el agua, el medio ambiente y desde luego el tema de seguridad. En ese sentido, pues nosotros hemos estado en contacto permanente con las comunidades del municipio de Tlalnepantla, donde vivo, y pues los vecinos nos han expresado, tanto en la zona oriente como en la zona centro del municipio, porque estamos divididos por esa protuberancia a la altura del Chiquihuite, donde está la Ciudad de México. Cuautepec nos divide a Tlane en dos físicamente, zona oriente y el resto. Bueno, pues nos han expresado su sentir en cuanto a la percepción de que se han incrementado pues los asaltos, el robo de vehículos a casa habitación en nuestro municipio, y esto contrasta con los datos que el secretariado pues da a conocer acerca de el índice delictivo en nuestro municipio, y nosotros vemos que los números no checan con la percepción. También soy consciente de que hay pues un fenómeno de percepción y también un manejo estadístico de los hechos que se vienen registrando, de los delitos que se cometen y que se registran en la Fiscalía. Entonces, los vecinos también nos han manifestado pues que cuando tienen una denuncia y requieren los videos de las cámaras del C4 del municipio, del C5, pues que la cámara no funcionaba, que en ese momento no estaba, no existen siempre los videos cuando se requiere. Otro hecho que nos relatan es que en esas cámaras instaladas hay botones de pánico, que si tú los aprietas, la cámara debe moverse y enfocarte a ti que le estás tocando ese alertamiento para que pues estos C5 y C4 pues puedan realizar el protocolo necesario para darte seguridad. Y nos dicen, bueno, que las cámaras no se mueven cuando ellos oprimen los botones. Por esa razón hemos valorado que es necesario se haga una auditoría pues al hecho de cómo se va registrando los delitos, ¿verdad? En la Fiscalía Regional de Tlane, y también cómo funcionan y operan las cámaras, que es una fuerte inversión en esta materia. Y también decirte, estamos apenas con unas escasas semanas del funcionamiento, y felicito a nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Su gabinete está pues actuando con profesionalismo, y también debo decir que tenemos un nuevo fiscal que pues estará casi cumpliendo un año de haber sido nombrado para su periodo constitucional, y me consta que el fiscal del estado pues es un hombre comprometido contra la corrupción en el Estado de México. Desde los primeros días que fue nombrado, pues le hemos planteado cosas que vimos irregulares, y él siempre ha tenido la disposición de actuar en lo inmediato y de aclarar las cosas y tomar medidas al interior de la dependencia. Por eso
pues también queremos hacerle un reconocimiento al fiscal del Estado de México por su trabajo comprometido en favor de los mexiquenses, y creo que habrá las condiciones para que se pueda realizar esto que nos piden los vecinos de nuestro municipio y que nosotros como representantes populares pues tenemos que expresarlo. Este fiscal al que hace alusión, diputado, relevó a don Alejandro Gómez Sánchez, que me parece permaneció en la pasada administración, y la de Rubiel Ávila en el encargo con resultados pues no muy favorables. Pues sí, efectivamente, don Luis Cervantes sustituyó al anterior fiscal. Todavía tenía un tiempo para estar en su encargo, sin embargo, él decidió separarse del encargo, y la legislatura pues, recibió una propuesta, y la legislatura resolvió nombrarlo fiscal por el periodo constitucional que establece la Constitución del Estado de México. Debo decirte, en ese periodo pues, yo estaba de licencia por un tiempo, y bueno, no me tocó votar por él, pero una vez que me reintegré y hice contacto para plantearle cosas, me consta que ha sido un fiscal con una gran y amplia disposición pues para combatir los delitos, y en el Estado de México me parece que es una persona honesta que promueve eso en toda la fiscalía. También debo reconocer que tenemos un problema institucional en el Estado de México. Se requiere hacer ajustes no solo en el gobierno, cosa que ya sucedió. Ya tenemos una nueva gobernadora con una filosofía de el poder de servir, y ahora lo que nos hace falta pues es acoplar las instituciones con esa visión, con esa filosofía, para erradicar toda inercia de corrupción, toda resistencia al cambio que pudiera haber en las instituciones. Y por esa razón pienso que también la legislatura, que es el poder primigenio en el Estado de México, pues debe estar al servicio de los ciudadanos, escuchándoles y haciendo sentir su voz de quienes no son escuchados. Y por eso hemos expresado lo que hemos dicho ante medios de comunicación, y yo espero que muy pronto el señor fiscal me dé la oportunidad de dialogar personalmente con él para darle a conocer el sentir de nuestros representados en el municipio de Tlalnepantla. Claro, ese es un foco rojo, y si me permite, diputado, ya fuera de su competencia, el sur, pero por su comisión que compete a todas las regiones y municipios de la entidad mexiquense, el sur, toda la región sur, no sé si, o me corrige, hacia Tejupilco alguna parte, es realmente una cueva de lobos. La autoridad se ve rebasada, o se vio rebasada durante varios años, y lo importante es garantizarle a los mexiquenses con este fiscal, que me parece es hijo del ex general secretario Enrique Cervantes, o también me corrige, y ustedes como representantes populares de los mexiquenses, pues se den esa tarea, que ahora pidan al nuevo director del sistema de radio y televisión que vayan con sus cámaras y vea usted, diputado, si el tiempo le da, qué ocurre en el sur, para que las y los mexiquenses de la parte sur, además del Valle de México, disfruten de certidumbre. Sí, bueno, yo lo que sé por las notas periodísticas es que el fiscal del Estado pues es el servidor público que siempre, cumpliendo con su responsabilidad, acude a las mesas de seguridad con la gobernadora, que todos los días está dándole seguimiento a ese tema. Y no solo desde Toluca, sino que la gobernadora y el fiscal están yendo a los municipios, a los lugares, más territorio, menos escritorio, es la filosofía de la gobernadora Delfina Gómez. Y bueno, pues la Fiscalía, no obstante que es un órgano autónomo del Estado de México, pues también se coordina con el Poder Ejecutivo para realizar esto. También debo decir que la Fiscalía pues mantiene a través de las comisiones de Procuración de Justicia
que preside también nuestro diputado Gerardo Ulloa, es una constante comunicación y pues siempre está dispuesto a realizar el trabajo y a atender las observaciones y sugerencias que desde la legislatura tenemos. En el Estado de México tenemos 3 zonas metropolitanas: la del Valle de Toluca, la de Santiago Tianguistenco y la del Valle de México, donde tenemos 49 municipios conurbados con la Ciudad de México, y por eso también es muy importante la coordinación entre la Fiscalía de la Ciudad de México y la del Estado de México. Hacemos votos, aprovecho, para que ojalá sea ratificada la fiscal Ernestina Godoy, que ha hecho un buen trabajo en la ciudad, pero también de coordinación con el fiscal del Estado de México, y que esto pueda redundar en, pues ahora sí que en mejores resultados para acotar pues a los generadores de violencia en nuestra zona metropolitana del Valle de México. La zona sur del estado pues sí tiene una situación y circunstancia especial sobre la pregunta que nos haces, y creo que pues igual las 3 instancias de gobierno están coordinándose para tratar de garantizar seguridad para los ciudadanos, y que es lo más importante en este caso. A mí me toca, te reitero, la agenda metropolitana. En algún tiempo, en la legislatura pasada, tuve la Comisión de Gestión de Riesgos y Protección Civil, y también solicitamos al gobernador en turno que se revisara, por ejemplo, las alertas sísmicas, porque no estaban plenamente integradas al sistema de alertamiento de la Ciudad de México, y había varias fallas en el sistema de alertamiento en el Estado de México. Eso se corrigió y ahora creo que ya hay más coordinación, más sincronía. Entonces creo que tiene que suceder lo mismo. Los mexiquenses invierten mucho en esta infraestructura y es importante que esté funcional para atender y prevenir los delitos y aclararlos. Le agradezco la atención de tomar la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante. Ya nos explicó algo que desconocía su servidor: 49 municipios conurbados del Estado de México con la capital del país, y las zonas Toluca, Santiago Tianguistenco y Valle de México, en las que a partir de ese diagnóstico se puede conocer mejor la problemática de la entidad más poblada del país. Muchas gracias, diputado, por aceptar esta comunicación. Espero que no sea la primera, sino varias enfocadas a esa ruta, diputado. Yo estoy a tus órdenes, Federico. Antes nos entrevistabas cuando veíamos la agenda campesina desde la Central Campesina Cardenista. Seguimos atendiendo estos temas, desde luego, formo parte todavía de la organización, pero ahora en esta etapa pues tengo esta responsabilidad y lo hago con mucho gusto y con mucha responsabilidad y compromiso. Y saludo desde aquí a la gobernadora Delfina Gómez, desde luego al fiscal Cervantes y a Ernestina Godoy, que hago votos para que sea ratificada en su encargo. Muchas gracias, diputado. Buenas tardes para usted y gracias por aceptar la comunicación con Radio Cañón. Gracias. Son las 12:24. Hay más aquí en este espacio informativo meridiano. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12:24, amigas y amigos de la audiencia. En otros temas, y a propósito de la labor de la Cruz Roja para apoyar en la entrega de víveres a damnificados de Guerrero, vamos a platicar más adelante con el titular de la Cruz Roja. Vía telefónica ya se ubica. Él es el licenciado Fernando Rivera Muñoz, coordinador nacional del voluntariado de Cruz Roja Mexicana. Le agradezco, señor coordinador, la oportunidad que ofrece a Radio Cañón de pormenorizar en las actividades que realiza la Honorable Cruz Roja en beneficio de la población afectada por el tránsito del meteoro Otis. Y buenas tardes para usted. Buenas tardes, agradecido contigo y con la audiencia, y estamos a su orden. Si llegáramos a cuantificar
el total de toneladas por ayuda humanitaria y sobre todo porque ustedes son garante de lo que aportemos desde nuestro bolsillo o en especie. ¿Cuántos serían las toneladas que se han aportado a la fecha a esa población afectada del Otis, el señor coordinador nacional del voluntariado de la Cruz Roja Mexicana? Claro, 2.439 toneladas de ayuda de alimento, limpieza, higiene y para los bebés. También hemos realizado 6.457 atenciones médicas, porque también se requiere pues este servicio. Toda una cruzada expedita a partir del lamentable tránsito del meteoro, y ¿tendrá alguna fecha, un final, o esto será ya por tiempo indefinido, coordinador? No, son etapas para la atención a los desastres, y ahorita está la etapa de emergencia todavía, después viene la reconstrucción. Nosotros estamos abiertos hasta ahorita, hasta el 20. Hasta el 20, entonces sería esta etapa de alerta o de cruz roja, de focos rojos, quiero decir mejor, para que entonces regresen los voluntarios de diferentes entidades de la Cruz Roja a sus actividades normales. Así es, sí, hemos participado más de 10,000 voluntarios en todo el país, aquí en Ciudad de México casi 5,000 voluntarios, muy agradecidos con toda la población, con los nuevos voluntarios de Cruz Roja, y siempre sensibles a que es importante no dejar de ayudar a las personas que tienen alguna vulnerabilidad, como la que sucedió por el huracán. Hay una brigada de técnicos en urgencias médicas. ¿A esta es a la que hace alusión, señor coordinador, en lo relativo a su presencia en Acapulco y Guerrero? Sí, tenemos brigadas de rescate y también, bueno, hay diferentes rescates, pero ahorita están los USAR, que son los que tienen los perros de búsqueda, también están los de estructuras colapsadas, que son los que de alguna forma, y es que se requieren, están ahí, y técnicos en intervención en rehabilitación, y son evaluadores de daños. Y hay varios expertos ahí, y también para nuestros voluntarios, pues están los de apoyo psicosocial, por el efecto que tiene también con las horas de trabajo, el agotamiento y demás. Entre el material y el apoyo, ¿qué es en lo que se hace más énfasis a nuestros días, independientemente de alimentos, en seres para la higiene personal y doméstica? Por favor, quisiera lo precisara, señor coordinador, y al mismo tiempo, ¿dónde permanecen aún los centros de acopio? En Ciudad de México tenemos el acopio abierto en Juan Luis Vives 200, en la colonia Polanco, y de los kits de higiene personal, se requieren crema, shampoo, rastrillos. Lo demás, de alguna forma, lo tenemos todavía aquí, pero en el caso del kit de bebé, sí se requiere mucho más material. Por ejemplo, fórmulas lácteas para bebés, es decir, de 0 a 1 año. También talco, el aceite para el niño y alimento para los bebés. Es así como que lo central. Tenemos pañales, tenemos algunas trazadas, tenemos mamilas, pero como ustedes saben, nunca está de más traer. Pero en eso, en el modelo que nos acaba de mencionar, es importante para seguir armando el equipo. ¿Y dónde entonces podemos donar a la fecha, donde para apoyar a los damnificados, independientemente de la matriz que se ubica ya en Polanco, señor coordinador? Sí, hay varios estados en los que estamos esperando. San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, Estado de México, hay muchas delegaciones de Estado de México, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Colima, Sonora, Monterrey. Son varios de los estados donde pueden ir a su Cruz Roja y también apoyar para la donación. Comentarios que desea agregar, señor coordinador, para no obviar su tiempo y que nuestra audiencia, este equipo de reporteros, podamos estar mejor informados para ser solidarios con los damnificados y en una institución garante, transparente,
para que nuestra ayuda en especie o en economía llegue a los afectados. Claro, muchas gracias. Tenemos una cuenta de BBVA de 0404-040406. También pueden donar dinero, también pueden donar tiempo, pueden venir como voluntarios aquí a la Cruz Roja de Polanco. El horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche y son horarios de 8 a 12, 12 a 4 y 4 a 6. También pueden donar sangre, porque a veces se requiere vital el órgano. Y también pueden donar en caso de desastres, es decir, como lo están haciendo ahorita, ¿no? Que sean insumos. Agradecemos mucho que nos den este espacio para dar a conocer las necesidades que tiene la población y cómo nosotros podemos seguir apoyando a que mitiguen los efectos que han tenido por este efecto del huracán. Muchas gracias por considerar en su espacio y tiempo, licenciado Fernando Rivera Muñoz, coordinador nacional del voluntariado de Cruz Roja Mexicana, a esta que es su casa informativa, Radio Cañón 760. Buenas tardes y desde aquí envíe, por favor, reconocimiento de nuestra audiencia a todo su personal. Muy amable. Muchísimas gracias. Buenas tardes para usted, licenciado. Son las exactamente 12:42 a través de la señal de Radio Cañón. Siga con nosotros, vamos con más información. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Esta tarde, a través de Radio Cañón 760 del Cuadrante, el resumen de los hechos más relevantes registrados durante el espacio matutino del Ejecutivo Federal. Entre otros, y en palabras de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, esta lamentó el fallecimiento de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, hallado muerto junto con otra persona en un inmueble de la entidad. Afirmó que se investigará para determinar si esto fue un homicidio y estas fueron sus palabras. Nos estamos enterando, se va a hacer la investigación. No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades, de qué se trata. Si se trata de un homicidio o fue algún accidente. Veamos primero, antes de dar cualquier información, tenemos que cerciorarnos de qué se trata. Ya están las autoridades de Aguascalientes en primer lugar viendo cómo fue el caso, pero vamos a estar presentes, si así lo instruye, pendientes de cualquier información. En otros temas, durante el espacio matutino del presidente López Obrador, la terna conformada por mujeres para sustituir al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien le presentó su dimisión la semana pasada, y esto, como ustedes saben, será un tema que se discuta en el Senado y las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación así lo determinarán. Durante la actual administración del presidente López Obrador, solo un ministro de la Corte fue forzado a dimitir al descubrirse en sus cuentas y en el exterior cifras que nunca logró explicar. Pero regresando a este tema, estas fueron las palabras del Ejecutivo Federal. Casi la tengo ya definida. Creo que en esta semana, el miércoles, se va a enviar. ¿Quiénes están? ¿Ya hablaste con todas? ¿Y ya tienes la terna? Ya dan a conocer ahorita. Además, el titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el general presentó un informe en materia de seguridad sobre Sonora, entidad que hoy fue sede de la mañanera del presidente de la República. El general divisionario reconoció que el homicidio, secuestro y extorsión se mantienen a la alza. Detalló que 4 municipios concentran el 75% de casos por estos 3 delitos. Escuche usted la reflexión de lo que la audiencia nos dirá más adelante sobre el particular. Y la noticia más esperada en la mañana, el ex canciller, jefe de la Ciudad de México y coordinador de la campaña
de Andrés Manuel López Obrador en la región norte, entre otras entidades Baja California, esto en el 2018, Marcelo Ebrard Casaubon confirmó que permanecerá en Morena. Descartó buscar la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano después de denunciar irregularidades en el proceso interno de Morena, por el cual se eligió a Claudia Sheinbaum como candidata. Y ahí las palabras de quien en 2011 también se dio su aspiración en favor, por segunda ocasión, del actual 79 presidente, Andrés Manuel López Obrador. Este es el tenor de las palabras del canciller. Yo les ofrecí el siguiente nivel de la Cuarta Transformación y no me voy a desdecir, ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo. Además, Morena definió a sus precandidatos para el proceso electoral del 2024. Los resultados fueron los siguientes. Yucatán, Huacho Díaz Mena, quien era el coordinador de los programas federales en aquella entidad. En Veracruz va la exdiputada federal, senadora por un tiempo reducido, con licencia y después secretaria de Energía, Rocío Nale. Y la alianza PRI-PAN-PRD determinó que esta posición recaerá en el PRI, posiblemente en uno de los yunes. Pero, por lo pronto, Morena tiene ya su aspirante, Rocío Nale, a quien se atribuye impulsar la trayectoria del actual ejecutivo y titular del Palacio de Enríquez, entre otras cosas, el ingeniero García. En Tabasco, el exdirector de Fonatur y responsable de la primera y segunda etapas del Tren Maya, Javier May, se alzó con la aspiración. Esto pese a que hace unos días el exgobernador y exsecretario de Gobernación parecía no simpatizar con la misma. En Puebla, después de una abierta confrontación entre los Mier, porque ellos son primos, Alejandro Armenta Mier, el senador, expresidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, amarró la defensa del voto por esa entidad que fue gobernada en los últimos años por varios ejecutivos estatales, entre otros Eric Alonso y posteriormente el extinto también, ambos extintos, Miguel Barbosa, entre otras cosas. En Morelos va la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González. Será un proceso entre dos damas. Como ustedes saben, Susana Mesa, la semana pasada, la senadora Mesa fue quien resultó ungida, exacto, enmendamos, fue la senadora Lucy Mesa quien enfrentará a Margarita González. De Margarita González se conoce una clara ascendencia con la Universidad Autónoma de Morelos y ella también fue creadora de los comités de Morena en el 2015. Así que por primera ocasión, como en el caso de la República Mexicana, Morelos será encabezado por una mujer a partir de octubre del 2024. El 1 de octubre del 2024, cuando el futbolista Cuauhtémoc Blanco, pues tal vez regrese a su actividad de origen. Al final, y dado la cuota establecida por el INE y ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinan que será una dama, Claudia Delgadillo, quien ostente precisamente la titularidad de los destinos para la defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Jalisco. Hay que destacar que el partido Morena hasta el final vivió una división en el jueves y uno de sus militantes dimitió precisamente a la candidatura, el papá del Checo Pérez, para ser específico. En Guanajuato, Alma Alcaraz se alzó con la aspiración, dejando en el camino al exprocurador federal del consumidor, Sheffield, quien será aspirante al Senado de la República. En Chiapas, como se comentó previamente, el candidato mejor posicionado fue el senador Eduardo Ramírez, quien previamente fue presidente del Congreso en el estado de aquella entidad, la chiapaneca, fue secretario de gobierno y se espera que esta aspiración
tenga un carácter de seguridad nacional por la experiencia que el actual presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta muestra en los temas de seguridad nacional. Y al ser la frontera sur, la frontera de Chiapas, precisamente con Guatemala, desde frontera Corozal, entre otras, una línea porosa en los últimos años y un cruce inconmensurable de mano de obra del Triángulo Norte, esto es Honduras, El Salvador y Guatemala, al territorio mexicano y finalmente en búsqueda de asentarse del sur al norte del Río Bravo. Así que este proceso que definió la militancia de Morena tiene un carácter de seguridad nacional y una tarea importante, la más en su vida, para el senador Eduardo Ramírez. Finalmente, la elección polémica, pese a que el candidato original con 15 puntos de ventaja llegaba entre viernes y sábado en el proceso de definición, será finalmente sacrificado, o así lo resultó, de acuerdo con el criterio de género, para que la exalcaldesa de Ixtapalapa, la alcaldía más poblada de la capital de la República Mexicana, que en 2006 definió la elección entre Andrés Manuel López Obrador para la jefatura de gobierno y Santiago Krill Miranda, es decir, Ixtapalapa recayó en su titular con licencia, Clara Brugada, y con ello un grupo duro, como se llama, o los hardliners de Morena, toman ventaja en el proceso de definición hacia la integración del Congreso local, el Congreso federal, en los próximos meses. Pero ahí es la duda, y se menciona que finalmente García Harfuch podría ocupar el lugar para el cual resultará vetada la actual fiscal capitalina, y esta sería el primer paso para que García Harfuch, después de transitar esto en mera polémica y después de lo que escuchamos o se escuchó allá en la sede de un importante hotel, del sacrificio a la Procuraduría o Fiscalía Capitalina, la ratificación en el Congreso citadino, dado que él tendió puentes con los diferentes grupos parlamentarios en este segundo Congreso local, y finalmente García Harfuch podría ocupar el cargo que dejaría probablemente la actual fiscal ante el veto interpuesto en el segundo Congreso de esta capital. Hasta aquí lo más importante que ocurre en los términos de los procesos que usted conoció y ha dado seguimiento, pero hay más información. Ya en lo general, el personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizó la limpieza en 100%, como escucha usted, en 100% de los 118.2 kilómetros de las avenidas principales de Acapulco, en 5 fases de trabajo, durante 18 días de quehacer, de aplicación de los planes DN3 y el GNA. Esto indica que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Corporación Federal mantienen desplegados aproximadamente 6.510 elementos respectivamente. En otros temas, el director general del Grupo Aeroportuario del Centro, esto es OMA, Ricardo Dueñas Espriu, informó que el Aeropuerto Internacional de Acapulco reanudaría hoy sus operaciones comerciales y general para vuelos nacionales después del paso de Otis en la entidad. La presidenta de la Cámara Alta, Ana Lilia Rivera, da a conocer que hasta el momento alrededor de 60 senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios presentaron cartas de intención para participar en los procesos internos de sus partidos en búsqueda de la reelección. Por lo tanto, la primera minoría en esta 65 legislatura, pero también de los otros partidos políticos, se mantienen ahí, o por lo menos eso buscarán en los próximos meses. Hasta aquí lo más importante que resalta el resumen en este meridiano, su espacio de Radio Cañón
760 del cuadrante. Despedimos la señal agradeciendo al colega Antonio Mejía en la coordinación, a usted, ingeniero, que amablemente hace posible esta transmisión, y a ustedes invitarlos a permanecer en los diferentes servicios informativos con nuestros colegas Miguel Ángel López y todo un grupo de expertos profesionales que ofrecen a usted la posibilidad de crear contenidos y tomar decisiones en este México. Muy buenas tardes para nuestra audiencia. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.